Viernes, 6 de junio de 2025. Materia común. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 14. Registro digital, 203-0497. Tipo, jurisprudencia. Personas privadas de la libertad. Las notificaciones en el juicio de amparo directo en materia penal deben practicárseles personalmente, aunque hayan designado o autorizado a otras personas para oírlas o recibirlas. Hechos. Una persona privada de la libertad en un centro de reclusión promovió juicio de amparo directo contra la sentencia de apelación que confirmó el fallo condenatorio dictado en su contra. El Tribunal Colegiado de Circuito identificó una violación al derecho de defensa adecuada y concedió la protección constitucional para que se repusiera el procedimiento. Esa sentencia solo fue notificada por lista y el sentenciado interpuso recurso de revisión fuera del plazo de 10 días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo. Criterio jurídico. Tratándose de personas privadas de la libertad, el Tribunal Colegiado de Circuito que conoce del juicio de amparo directo debe ordenar que todas las notificaciones se les practiquen de forma personal. Cuando no exista constancia de notificación más que la practicada por medio de lista, debe concluirse que la persona quejosa privada de su libertad nunca fue notificada. Por lo que la fecha que debe tomarse en cuenta para calcular el plazo para interponer el recurso de revisión es aquella en la que afirma que tuvo conocimiento de la resolución recurrida. Justificación. El artículo 26, fracción, inciso A, de la Ley de Amparo establece que es posible variar el lugar en el que se practica la notificación a una persona quejosa privada de la libertad. Ya sea en el local del órgano jurisdiccional o en su lugar de reclusión, o incluso variar la persona a quien se le practica, al quejoso, a su defensor, a su representante legal o a la persona que autorice para oír o recibir notificaciones. Sin embargo, la forma en que debe notificarse a una persona privada de su libertad nunca varía. Lo relevante para ello no es el tipo de resolución de que se trata, sino el hecho de que la persona quejosa se encuentra privada de la libertad. Si la persona privada de su libertad designa o autoriza a una o varias personas para oír o recibir notificaciones, esto no tiene por qué entenderse como una renuncia a su derecho a ser notificada personalmente, sino solo como una forma de hacer uso de este derecho para acceder a la justicia de la manera que más le convenga. Primera Sala. 2 de 14. Registro digital, 203-0467. Tipo, aislada. Autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. No tiene tal carácter el Centro de Investigación y Docencia Económicas, AC-CIDE, cuando el acto reclamado consiste en la modificación de su estatuto general y la designación y ratificación de nombramientos. Hechos. Personal académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, AC-CIDE, promovió juicio de amparo indirecto contra el proceso de modificación, discusión y aprobación del Estatuto General de dicha institución, y los nombramientos y ratificación de los titulares de las Secretarías de Vinculación y Académica. Consideró que los actos afectan el derecho a la educación en su vertiente de libertad de cátedra, y la garantía de plena autonomía universitaria. El juzgado de distrito sobreseyó el juicio al estimar actualizada una causa de improcedencia, ya que las señaladas como responsables no eran autoridades para efectos del juicio de amparo. En el recurso de revisión interpuesto el Tribunal Colegiado de Circuito solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejerciera su facultad de atracción. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el CIDE no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo cuando el acto reclamado consiste en el proceso de reforma a su estatuto general, así como la designación y ratificación de nombramientos. Justificación. El proceso de reforma de estatutos y la designación y ratificación de nombramientos son actos que derivan de una relación de coordinación y se vinculan con la administración y funcionamiento interno del CIDE, conforme a la doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para definir cuándo se está en presencia de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo deben tomarse en cuenta los siguientes elementos. A. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra-subordinación con un particular. B. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa de ejercicio irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad. C. Que con motivo de esa relación la autoridad emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí,
situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y d. que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Si bien el CIDE es una entidad pública y cuenta con facultades previstas en leyes ordinarias, lo cierto es que ello no es un factor determinante para considerarlo como autoridad para efectos del juicio de amparo, pues los actos reclamados provienen de relaciones jurídicas originadas en un plano de coordinación entre dicho organismo y los particulares que forman parte de ella, como el personal académico. El acto relativo a la designación y ratificación de nombramientos deriva de un acuerdo celebrado entre los miembros administrativos de la institución y las personas que deciden voluntariamente participar como docentes. En cuanto a la modificación estatutaria, esta no implica un acto unilateral ni coercitivo, sino que recae en la esfera de autonomía normativa y de autogobierno de la institución educativa. Lo que se encuentra reconocido en el artículo 3, fracción 7, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que sus efectos impactan directamente en el ámbito de ejercicio autónomo que la institución busca para conseguir los fines por los que fue creada, sin que vayan dirigidos al personal académico del centro de investigación aludido, pues no inciden en su esfera jurídica. Primera Sala. Amparo en revisión 338/2024. 26 de febrero de 2025. Mayoría de 3 votos de la ministra y los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos Farjat y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidentes, Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien formuló voto particular, y Loretta Ortiz Saif. Ponente, Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario, Alejandro Castañón Ramírez. Esta tesis se publicó el viernes 6 de junio de 2025 a las 10:12 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 3 de 14. Registro digital, 203-0493. Tipo, aislada. Interés jurídico ilegítimo. El personal académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, AC, CIDE, no los tiene para reclamar el proceso de reforma a su Estatuto General, así como la designación y ratificación de nombramientos de autoridades. Hechos. Personal académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, AC, CIDE, promovió juicio de amparo indirecto contra el proceso de modificación, discusión y aprobación del Estatuto General de dicha institución, y los nombramientos y ratificación de los titulares de las Secretarías de Vinculación y Académica. Consideró que los actos afectan el derecho a la educación en su vertiente de libertad de cátedra, y la garantía de plena autonomía universitaria. El juzgado de distrito sobreseyó el juicio al estimar actualizada una causa de improcedencia, ya que las señaladas como responsables no eran autoridades para efectos del juicio de amparo. En el recurso de revisión interpuesto, el Tribunal Colegiado de Circuito solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejerciera su facultad de atracción. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el personal académico del CIDE carece de interés jurídico y legítimo para reclamar el proceso de reforma a su Estatuto General, así como la designación y ratificación de nombramientos de sus autoridades. Justificación. La procedencia del juicio de amparo requiere, entre otras cuestiones, que la parte quejosa acredite tener un interés que le permita acudir a la jurisdicción constitucional para impugnar la irregularidad de un acto o norma determinado. Dicho interés adquiere 2 vertientes, el interés jurídico y el legítimo. En el caso, no se actualiza ninguno de ellos, pues, por una parte, los actos no inciden directamente en la esfera jurídica del aludido personal académico, toda vez que no se encuentran dirigidos a afectar algún derecho subjetivo cuya titularidad le permita acudir al juicio de amparo. Por el contrario, tanto las normas objeto de la modificación estatutaria como la designación y ratificación de nombramientos son actos dirigidos a regular aspectos inherentes a las facultades de las autoridades institucionales, así como los requisitos para acceder a determinados cargos, sin que se advierta que impacten en las actividades que desempeña el personal académico. En cuanto al interés legítimo, tampoco se acredita la violación al derecho a la educación en su vertiente a la libertad de cátedra, así como el goce de plena autonomía universitaria. En la medida en que los actos reclamados no se relacionan con su ejercicio ni impiden a dicho personal continuar con el desarrollo de las actividades encomendadas, una eventual concesión del amparo no se podría traducir en un beneficio para esa colectividad.
pues impactaría en cuestiones de índole administrativa y de funcionamiento ajenas a su participación dentro de la institución. Para acreditar el interés en el juicio de amparo contra actos de dicha naturaleza. Su promoción correspondería al órgano institucional que tenga participación en los procesos de modificación estatutaria y el acto de designación y ratificación de los nombramientos. De conformidad con las facultades otorgadas por el Estatuto General de la institución académica. Primera Sala. 4 de 14. Registro digital, 203-0491. Tipo, jurisprudencia. Incidente de inejecución de sentencia. La parte quejosa puede promoverlo ante la actitud contumaz de la autoridad responsable. Hechos. Los órganos colegiados contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si ante el incumplimiento de las autoridades responsables. La parte quejosa tiene legitimación para promover el incidente de inejecución de sentencia o si se trata de una atribución que únicamente le corresponde a los tribunales colegiados de circuito. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la parte quejosa puede promover el incidente de inejecución de sentencia. Justificación. Si bien conforme al artículo 193 de la Ley de Amparo el órgano judicial tiene la facultad de abrir el incidente de inejecución de sentencia. Tal circunstancia no impide que la parte quejosa le inste para que analice si las autoridades responsables han sido omisas en acatar el fallo protector para, en su caso, abrir el incidente. Si las autoridades han sido contumaces, la quejosa tiene derecho a defender sus intereses acorde al daño que le causa la prolongación del análisis del cumplimiento de la ejecutoria. Conforme al principio de justicia pronta reconocido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual no solo atañe al dictado de la sentencia, sino también a su ejecución. Esto no implica que el órgano jurisdiccional deba abrir el incidente a solicitud del quejoso, sino que el trámite que se dé a la solicitud estará sujeto a lo que decida el órgano jurisdiccional sobre el incumplimiento de la sentencia. Segunda Sala. 5 de 14. Registro digital, 203-0464. Instancia, Tribunales Colegiados de Circuito. 11ª época. Materias, S. Común. Tesis, 22.2 o AC1K, 11ª. Fuente, Semanario Judicial de la Federación. Tipo, aislada. Amparo contra normas generales. La interpretación efectuada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto del sistema normativo y, en su caso, la respectiva complejidad, para establecer la oportunidad en la presentación de la demanda. No debe aplicarse en perjuicio de las personas. Hechos. Una persona moral promovió amparo indirecto contra el sistema normativo que establece el impuesto por la emisión de gases a la atmósfera, con motivo de la declaración, determinación y pago del tributo. Una de las autoridades responsables expresó que la demanda se presentó extemporáneamente ya que debió interponerse contra su primer acto de aplicación, es decir, cuando la quejosa efectuó su empadronamiento como sujeto de este tributo. El juzgado de distrito desestimó la causa de improcedencia, porque la norma se reclamó como heteroaplicativa y, por tanto, la demanda se presentó dentro del plazo legal de 15 días posteriores al pago del tributo. La autoridad responsable interpuso recurso de revisión insistiendo en la citada causa de improcedencia. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la interpretación y razonamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para definir el tipo de normas y momento para su impugnación como sistema normativo a través del juicio de amparo, debe ser aplicable siempre en beneficio de las personas. Justificación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado la interpretación en torno al amparo contra normas autoaplicativas y heteroaplicativas, así como el momento en el que se está frente a un sistema normativo complejo. Caso este último en el cual estableció que para impugnarlo no es indispensable que la persona se sitúe en cada una de las hipótesis de su articulado, sino que basta con que se ubique en forma general dentro del sistema para estar en aptitud de combatir cada uno de los preceptos que pudieran serle aplicables, atendiendo a la categoría de sujeto obligado que demostró tener. Interpretación que tiene como finalidad que quien se considere agraviado con ellas tenga la facilidad de acudir por una sola vez al juicio de amparo, impugnando todo ese sistema normativo que le perjudica.
pues no es necesario que se sitúe en cada uno de los supuestos de tal sistema para cuestionar desde su entrada en vigor y, por ende, no es necesario que espere el impacto del acto de autoridad. Nada impide que, en caso de que una persona se autoaplicara alguna de esas disposiciones del sistema normativo, como lo es el empadronamiento, pueda acudir con posterioridad al juicio de amparo con motivo de la aplicación de alguna otra disposición que forme parte del sistema y que se vincule con aspectos específicos que le perjudican al momento en que esté realizando diversa conducta que le exige la normatividad. La interpretación y razonamientos establecidos por el máximo tribunal para definir el tipo de normas y momento para su impugnación a través del juicio de amparo es aplicable siempre en beneficio de las personas, ya que esa interpretación tiene como fin hacerle al quejoso el camino más llano y accesible para acudir ante la justicia federal a solicitar su protección contra esos actos de autoridad. En todo caso, la quejosa ya no estaría en aptitud de combatir el o los dispositivos que se aplicaron previamente y no reclamó oportunamente. Por ello, no basta para considerar que consintió todo el sistema en aspectos que materialmente se apliquen con posterioridad. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 22º Circuito. 6 de 14. Registro Digital, 203-0465. Tipo, aislada. Amparo indirecto. Por regla general, procede contra actos u omisiones intralegislativas que impliquen una abierta dilación. Legislación del Estado de México. Hechos. En amparo indirecto se reclamó la omisión de la legislatura del Estado de México de dictaminar y dar seguimiento a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal y del Código Civil, ambos para dicha entidad federativa, en materia de violencia vicaria. La quejosa argumentó que ello representa una abierta dilación en perjuicio de las mujeres, porque feneció el plazo previsto en el artículo 84 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Local para la presentación del dictamen respectivo. El juzgado de distrito sobreseyó en el juicio al estimar que la omisión legislativa reclamada no tiene su origen en la Constitución Federal, pues no se precisó ninguno de sus preceptos en que se fundamentara la obligación de la legislatura estatal para legislar en esa materia. En revisión, la autoridad responsable consideró que se actualizan las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones 12 y 23, de la Ley de Amparo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que, por regla general, procede el amparo indirecto contra los actos u omisiones intralegislativas que impliquen una abierta dilación, no obstante que no hayan dado lugar a una norma jurídica. Justificación. En la jurisprudencia 1A/J, 32/2021, 11ª. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que procede el amparo indirecto contra actos intralegislativos aunque no se cuestione el proceso legislativo a la luz de su producto normativo. De ahí que no haya una categoría general de actos inmunes al escrutinio constitucional, vía juicio de amparo, ya que es de alta relevancia dentro del ordenamiento jurídico porque busca hacer respetar los derechos humanos y esa finalidad se encuentra presente también al revisar actos internos del Poder Legislativo. Por ello, también procede contra actos u omisiones intralegislativas cuando se impugnan por abierta dilación. No se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción 7 del artículo 61 de la Ley de Amparo, que apunta a actos de los congresos locales en materia de juicio político y declaración de procedencia, así como de la elección, suspensión o remoción de funcionarios, ni la contenida en su fracción 23. Ya que no se está ante un caso en que la revisión constitucional de dichas omisiones ponga en entredicho el modelo constitucional y el equilibrio entre poderes al afectar la autonomía del Poder Legislativo, situación que de ocurrir, según los precedentes y doctrina constitucional, haría injusticiables dichas omisiones vía juicio de amparo. No se aprecia una norma de la Constitución local de la que se infiera que la forma de llevarse a cabo sea una cuestión reservada en única instancia a una valoración por el órgano legislativo estatal. Aceptar la justiciabilidad de las referidas omisiones no provoca que un conflicto se encauce indebidamente a través del Poder Judicial en sustitución de un órgano con legitimidad democrática al que la Constitución le asigna dicha facultad. Verificar si feneció el plazo previsto en el artículo 84 de la Ley Orgánica señalada para dictaminar la iniciativa de mérito. No rompe con la autonomía parlamentaria delimitada por la Constitución General ni transforma su mandato de representativo en imperativo.
La justiciabilidad de este caso no implica la politización de la justicia constitucional, ni se debate una cuestión sustantiva en términos valorativos ni le está dictando una política pública al Poder Legislativo. Si bien es cierto que no se reclamaron omisiones autónomas al proceso legislativo, también lo es que su impugnación se debe a que constituirían una abierta dilación, lo que actualizaría un caso de excepción al principio de definitividad, al causar una afectación de imposible reparación. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 7 de 14. Registro Digital, 203-0476. Tipo, aislada. Citatorio o acta que consigne cualquier fase del emplazamiento. Debe contar con una caligrafía tal que haga entendible su contenido. Hechos. Se promovió amparo indirecto contra la sentencia emitida en un recurso de apelación que confirmó la interlocutoria que tuvo por improcedente un incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento y levantamiento de embargo. El juzgado de distrito negó el amparo al estimar que los conceptos de violación eran ineficaces. El quejoso interpuso recurso de revisión, en cuyo estudio se analizaron en suplencia de la queja deficiente los conceptos de violación contra la diligencia de emplazamiento. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el citatorio o el acta que consigne cualquier fase del emplazamiento debe contener un requisito elemental que consiste en que las leyendas escritas tengan una caligrafía tal que hagan entendible su contenido. Justificación. En atención a que la diligencia de embargo cobra relevancia al ser el medio por el cual se llama a juicio a una persona, e incluso es requerida de pago y pueden embargársele bienes. Tal diligencia debe contar con requisitos mínimos como lo es que las palabras escritas consignadas en los espacios del formato que, para el desahogo de la diligencia lleva previamente preparado el actuario judicial, sean entendibles. Cuando lo consignado en el citatorio o acta correspondiente no es entendible, debe presumirse que existe incertidumbre para conocer el contenido de la diligencia, lo que genera que deba otorgarse la protección constitucional. Si bien el tribunal no puede exigir una caligrafía muy elevada, sí es un requisito elemental que las leyendas escritas tengan una caligrafía entendible, de modo que lo consignado en las actas pueda generar certeza de que quien las recibe no va a tener duda de los datos que se señalan en el citatorio como, por ejemplo, la hora y el día en que la persona buscada debe estar presente para el desahogo de la diligencia. 15º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 8 de 14. Registro Digital, 203-0470. Tipo, aislada. Competencia por territorio para conocer de asuntos en los que se reclama un acto que tiene ejecución material y uno omisivo. Corresponde al juzgado de distrito que previno en el conocimiento del asunto. Hechos. En amparo indirecto se reclamó la omisión de notificar la resolución del Tribunal de Alzada en la que se ordenó el señalamiento de fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia privada para solicitar el libramiento de un mandato de captura contra la persona quejosa. También se reclamó el contenido de esa resolución de alzada, y el cumplimiento dado a la misma por parte del juez de oralidad penal. La demanda de amparo fue presentada ante un juzgado de distrito que se declaró incompetente en virtud de que el acto reclamado tendría ejecución material fuera del ámbito de su competencia territorial, por lo que estimó que se actualizaba el supuesto de competencia previsto en el artículo 37 de la Ley de Amparo. El juzgado que recibió la demanda no aceptó la declinatoria al considerar que el acto reclamado carecía de ejecución, lo que actualizaba el último párrafo del precepto citado, precisando que cuando el acto reclamado no conlleva ejecución, el órgano competente para conocer de la demanda es aquel ante el que se presente. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando en una demanda de amparo se reclaman un acto que tiene ejecución material y uno omisivo, la competencia por territorio debe fincarse a favor del juzgado de distrito que previno en el conocimiento del asunto. Justificación. De la interpretación integral y armónica del artículo 37 de la Ley de Amparo se advierte que en el caso de que en la demanda de amparo se señale una pluralidad de actos reclamados, entre los cuales se encuentre uno que tenga ejecución material y otro que carezca de ella, por ser un acto omisivo, es competente para conocer del amparo indirecto el juzgado de distrito que previno en el conocimiento del asunto. Ello, porque en principio debió conocer del asunto en su integridad, hasta el final, a fin de no dividir la continencia de la causa, ya que debe prevalecer la regla de competencia por prevención.
conforme a la cual si varias personas juzgadoras tienen igual aptitud jurídica para ejercer su jurisdicción en ciertos casos, la competencia ha de corresponder al órgano que hubiese conocido del asunto en primer momento. Esto es, ante el que se presentó la demanda. Con este criterio se maximiza el derecho de acceso a la justicia de la persona quejosa, al tramitarse el juicio de amparo donde optó por presentar su demanda. Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito. Conflicto competencial 25/2024. Suscitado entre el Juzgado Segundo de Distrito y el 9D14. Registro digital 203-0486. Tipo: aislada. Embargo de cuentas bancarias. Si se concedió la suspensión para que se liberaran las cantidades excedentes del monto por el que se decretó el embargo, ello no genera daños y perjuicios a la parte tercera interesada. Hechos. En amparo indirecto se reclamó el embargo de cuentas bancarias de la quejosa. Se concedió la suspensión definitiva a efecto de que se liberaran las cantidades excedentes del monto por el cual se decretó el embargo. En sentencia firme se negó la protección constitucional y la parte tercera interesada promovió incidente de daños y perjuicios para hacer efectiva la garantía exhibida por la parte quejosa con motivo de la suspensión de los actos reclamados, el cual se declaró infundado. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que si en amparo indirecto se reclama el embargo de cuentas bancarias y se concede la suspensión definitiva para que se libere solo el monto excedente por el que se decretó el embargo, ello no genera daños y perjuicios a la tercera interesada. Justificación. En el incidente de daños y perjuicios la parte incidentista tiene la carga de 1. Manifestar en su escrito incidental en qué consistió el daño o el perjuicio causado, así como justificar su relación directa con la suspensión del acto reclamado, y 2. Demostrar sus afirmaciones, esto es, la existencia de ese daño. Aun cuando en la interlocutoria que concedió la suspensión definitiva se haya establecido que la concesión de la medida precautoria podría causar daños y perjuicios a la parte tercera interesada. Esto último constituye un hecho sujeto a comprobación. Si el acto reclamado es el embargo precautorio trabado sobre cuentas bancarias de la parte quejosa, y los efectos de la suspensión fueron para que se liberara la cantidad que sería el monto por el que se ordenó retener recursos, con ello no se dejó insubsistente el embargo, pues no se ordenó liberar por completo los recursos depositados en la cuenta, sino solo el monto que excediera la cantidad que se ordenó inmovilizar. Por tanto, los efectos para los que se concedió la suspensión definitiva no materializan daños y perjuicios a la parte tercera interesada. Por más que se considere en la interlocutoria que concedió la suspensión definitiva que podían causarse daños y perjuicios a la tercera interesada, ello no implica que efectivamente se hubieran causado, por lo que están sujetos a prueba, lo que igualmente acontece con su probable cuantificación, pues su monto, además de estar condicionado a que se causaran esos daños, también se encuentra sujeto a demostración. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Queja 357/2022. Abastos García, SADCB 16 de noviembre de 2022. Unanimidad de votos. Ponente, Fernando Rangel Ramírez. Secretario, Sergio Iván Sánchez Lobato. Esta tesis se publicó el viernes 6 de junio de 2025 a las 10:12 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 10D14. Registro digital 203-0487. Tipo: aislada. Emplazamiento por edictos al tercero interesado en amparo indirecto. Debe suspenderse el plazo concedido para acreditar su publicación, cuando la quejosa solicita que éste se ordene personalmente en un nuevo domicilio. Hechos. De manera previa a que se determinara en definitiva lo relativo al emplazamiento por edictos del tercero interesado en amparo indirecto, la quejosa solicitó que se llamara a juicio a éste personalmente. Ante el conocimiento de un nuevo domicilio, que antes no pudo obtener, sin que el juzgador hubiera acordado lo conducente. Una vez que se encontraba transcurriendo el plazo legal para acreditar la publicación de los edictos para emplazar al tercero interesado, la quejosa insistió en su petición, pero no se proveyó de conformidad. Por lo que acudió a recoger los edictos y, días después, exhibió el pago de su publicación. Sin embargo, el juzgador decretó el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, al estimar actualizada la causal prevista en el artículo 63, fracción 2, en relación con el diverso 27.
Fracción 3, inciso B, último párrafo, ambos de la Ley de Amparo, en razón de que la quejosa no demostró haber entregado los edictos para su publicación dentro del plazo otorgado para tal efecto. Inconforme, interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que debe suspenderse el plazo concedido para acreditar la publicación de los edictos. Cuando la quejosa solicita que se ordene el emplazamiento personalmente de la tercera interesada en un nuevo domicilio, que antes no pudo obtener, hasta en tanto tenga conocimiento fehaciente de lo resuelto en torno a su solicitud. Justificación. Por regla general, una vez que empieza a correr el plazo previsto en el citado artículo 27, fracción 3, inciso B, último párrafo. Este se agotará cuando transcurran de manera ininterrumpida los 20 días, sin haber justificado la entrega de los edictos para su publicación. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, dadas las particularidades del asunto, dicho plazo puede verse suspendido, por ejemplo, cuando el quejoso solicita que se ordene el emplazamiento personalmente del tercero interesado ante el conocimiento de un nuevo domicilio, que antes no pudo obtener. Lo anterior, porque esa solicitud se entiende hecha con la intención de no realizar el emplazamiento por edictos, además de que, conforme al principio de no contradicción, resultaría ilógico que, paralelamente, se llevaran a cabo ambas actuaciones. Por tanto, ante la expectativa del quejoso de que se provea de conformidad su petición, debe entenderse suspendido el término concedido para cumplir la aludida carga procesal, hasta que tenga conocimiento fehaciente de lo resuelto en torno a esa solicitud, lo que ocurre cuando surte efectos la notificación practicada del acuerdo recaído a su promoción. En otras palabras, como es posible que sea acordada favorablemente la petición y, por tanto, ya no sea necesaria la publicación de los edictos, entonces no puede transcurrir el referido plazo en perjuicio del quejoso, mientras no conozca la respuesta recaída a su solicitud. Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 22º Circuito. 11 de 14. Registro Digital, 203-0502. Tipo, aislada. Prisión preventiva oficiosa. Es improcedente la suspensión en amparo con efectos restitutorios contra la negativa de su modificación. Hechos. Varias personas promovieron amparo indirecto contra la negativa de la persona juzgadora de control de modificar la prisión preventiva oficiosa que se les impuso en la audiencia inicial por otra medida cautelar, y solicitaron la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que es improcedente la suspensión en amparo con efectos restitutorios contra la negativa de modificar la prisión preventiva oficiosa. Justificación. La negativa a modificar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa es un acto negativo sin efectos positivos, pues no varía la situación jurídica de las personas quejosas, ya que la restricción de su libertad personal es anterior a esa resolución. Al constituir el acto reclamado una abstención, es improcedente en su contra la suspensión con efectos restitutorios, porque hacerlo implicaría darle alcances metajurídicos al retrotraer las cosas al tiempo en que se impuso la medida cautelar, lo cual es propio del fondo del asunto. La suspensión para que se cite a una audiencia en la que se deje insubsistente la prisión preventiva y se sustituya por otra medida cautelar, traería como consecuencia que las personas imputadas sean puestas en libertad. Y ello haría imposible retrotraer las cosas al estado en que se encontraban, en caso de que se niegue el amparo. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2A/J 22/2023, 11ª. Estableció que cuando se concede la suspensión con efectos restitutorios debe considerarse que la materia del juicio de amparo subsista y, en la eventualidad de que resuelva de forma adversa al quejoso, puedan retrotraerse esos efectos. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito. 12 de 14. Registro Digital, 203-0513. Tipo, aislada. Suspensión provisional en amparo indirecto. Procede con efectos restitutorios cuando se reclama que la audiencia de revisión de medidas cautelares solicitada se fijó en una fecha excesivamente lejana. Hechos. Una persona procesada bajo el sistema penal tradicional solicitó fijar fecha y hora para la audiencia de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta por el juez de la causa, la cual fue programada para varios meses después. Llegada la fecha en que tendría verificativo,
se difirió y se señaló nuevo día en una fecha lejana. Contra esta determinación promovió amparo indirecto y solicitó la suspensión con efectos restitutorios para que se fijara una fecha más cercana. El juzgado de distrito negó la medida en los términos solicitados. Inconforme, interpuso recurso de queja. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios en términos de los artículos 128 y 147 de la Ley de Amparo. Cuando se reclama que la audiencia de revisión de medidas cautelares solicitada se fijó en una fecha excesivamente lejana. Justificación. Cuando se advierta que el juez de control fija una fecha excesivamente distante para el desahogo de la audiencia de revisión de medidas cautelares solicitada conforme al artículo 5 transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016. Ello denota la apariencia del buen derecho en favor del quejoso. Ello, pues mientras no se celebre esa audiencia continuará recluido sin que se resuelva sobre tal cuestión, lo que haría que consumara de modo irreparable la violación reclamada. Por tanto, dado que el acto reclamado posiblemente es violatorio de los derechos fundamentales de legalidad y al debido proceso, procede conceder la suspensión para el efecto de que la autoridad responsable fije, con la inmediatez que el caso amerita, nueva fecha y hora para su celebración, la cual deberá efectuarse a la brevedad, realizando los trámites administrativos correspondientes para lograr que el imputado se encuentre presente en esa diligencia desde el lugar de su reclusión, hasta en tanto se resuelve sobre la suspensión definitiva. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. 13D14. Registro Digital, 203-0463. Tipo, aislada. Amicus curiae. Solo puede considerarse como tal la opinión presentada por quienes son ajenos al asunto. Hechos, los denunciantes de una contradicción de criterios, en el propio escrito de denuncia, señalaron que formulaban un amicus curiae sobre el tema a pesar de que desde el acuerdo de admisión de la propia contradicción se les reconoció legitimación. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que solo puede ser considerado amicus curiae la opinión presentada por quienes son ajenos al asunto, y al no tener vinculación con el litigio, no existe obligación del órgano jurisdiccional de emitir respuesta o tomarlo en consideración expresamente al dictar la sentencia. Justificación. El amicus curiae o amigos de la Corte, se refiere a personas ajenas al litigio, terceros cuya opinión, desde la perspectiva de quien lo promueve, resulta conveniente que sea del conocimiento de los juzgadores que lo resolverán, pues doctrinalmente representan el interés público, de la comunidad o de la sociedad civil, pero que no tienen injerencia directa en el asunto. La segunda sala del Alto Tribunal en la jurisprudencia 2A/J 133/2019, décima, determinó que no existe obligación de los tribunales de pronunciarse sobre los alegatos de las partes. Bajo ese orden de ideas, al no ser vinculantes, tampoco puede constreñirse a los órganos jurisdiccionales a emitir una respuesta a los amicus curiae, pues quienes los presentan no son parte en el juicio sino que, como su propia naturaleza lo prevé, deben ser ajenos a la controversia. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 14D14. Registro Digital, 203-0471. Tipo, aislada. Contradicción de criterios. Para declararla sin materia basta que se actualice una causa primigenia, aun cuando sobrevenga un diverso motivo. Hechos. Después de admitida una contradicción de criterios, se resolvió una diversa que también resolvió el mismo problema. Posteriormente, los tribunales colegiados de circuito contendientes informaron que abandonaron los criterios denunciados como discrepantes. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que basta un motivo primigenio para declarar sin materia una contradicción de criterios, aun cuando sobrevenga una diversa causa que genere la misma consecuencia. Justificación. Cuando en una contradicción de criterios se actualiza una causa que amerita declararla sin materia, como es que el tema de fondo se haya resuelto previamente en un diverso asunto de la misma naturaleza.
Es innecesario aludir a una eventual y diversa causa posterior, como cuando los tribunales colegiados de circuito informan que abandonaron los criterios contendientes. Actualizado un motivo para declararla sin materia, los demás son de estudio innecesario. Pleno regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México.